8:31, estamos de regreso y está ya al teléfono con nosotros desde las Hispanias, don Alberto Mayol. Don Alberto, ¿cómo está usted? Muy buenos días, aún por allá, ¿no? No, aquí ya estamos No. mediodía, 12 del día con 32 minutos. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien. Ya, a ver, primero que nada, y hablando así como al pasar, me interesa un punto que no hemos tratado hasta ahora contigo. ¿Cómo se ve desde Europa esto, estas ganas de comprarse Groenlandia que tiene Donald Trump? Y cómo estaría. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas del pasado gobierno de Donald Trump? Cuando en esta reunión de la OTAN llegó y empujó a dos tipos, uno de ellos, el director de la OTAN, y cómo en Europa lo miraban así como, y además nos está pidiendo más plata, digamos. ¿Cómo se ve esta nueva llegada al poder en un momento en que propone que si Panamá no le baja los costos de tránsito, retomarse el canal de Panamá, integrar Canadá al gobierno, o sea, al Estado, como un Estado más de Estados Unidos, y comprarse Groenlandia? ¿Cómo se está viendo esto desde Europa? Sobre todo porque la otra vez leía que con las sanciones comerciales que le va a poner a China, uno de los países perjudicados con 30.000 millones de euros va a ser Alemania, el motor principal de la economía europea. Bueno, ese último punto es el más complejo de todo. Uh-huh. La Unión Europea, como coordinación fundamentalmente en términos económicos y con una profundidad política que no tienen otro tipo de acuerdos, pero que tampoco es tan grande. Es muchísimo más grande que cualquier otro tipo de sistema de coordinación, Uh-huh. como un tratado de libre comercio, una zona comercial, en fin, todo ese tipo de cosas. Esto está mucho más profundo, pero aún así no tiene la capacidad para poder afrontar las dinámicas empresariales y sus grandes flujos de movimiento. En ese contexto, la clave de la Unión Europea ha sido todavía el sostén de dos pilares, que son Alemania y Francia. Uh-huh. Y esos pilares, en el escenario actual, en la suma de una China y una India muy empoderada, de una Rusia sancionada por Occidente, pero quien paga los costos de esa sanción son los países europeos. Uh-huh. Son sancionados por Estados Unidos, pero los costos los paga Europa, porque Europa vivía, y en parte vive, de comprarle gas fundamentalmente a Rusia. Claro. Y vive de venderle servicios a China. Uh-huh. Entonces, la complejidad de este escenario, con una Francia crecientemente disruptiva, donde la vida interna está en permanente tensión, protagonista de los principales protestas mundiales en los últimos 15 años, ¿ya? Y el caso alemán, con ya una evidencia de que se aproxima por vez primera y que no funcionaron los cercos puestos para ello, se aproxima la posibilidad de un gobierno de ultraderecha, que ya ocurrió en Austria, acaba de ocurrir en Austria. En todo ese contexto, con el gran ganador europeo, que es un personaje que parece menor, pero es el más importante probablemente, que se llama Viktor Orbán, Uh-huh. presidente de Hungría, primer ministro, y que es el que instaló toda una forma de hacer política y una retórica antiglobalista desde la derecha, ¿no? Todo eso, en el fondo, produce que la Unión Europea sea como una especie de animal en extinción, presionado por la extinción. Y este punch imperialista rasca, digamos, de Trump, ¿ya? Este como arrebato, ¿ya?, imperialista, que no es solo Canadá y Groenlandia, sino que también es México, que el Golfo de México se llama el Golfo de América, entendiendo por supuesto que América se refiere a Estados Unidos. A Norteamérica, digamos.
Porque, y- porque ya que estamos y nos vamos a anexar Canadá, sigamos con México. Y ahí tenemos a Norteamérica. sigamos con México. Y entonces se nos abre un escenario, a mi juicio, a mí me parece que Trump es más inteligente de lo que parece. ¿Ah? Yo tengo la impresión, siempre he tenido esa impresión. Lo que pasa es que no teme parecer estúpido. Sí, claro, y es una Y estrategia. es un gran poder. Claro, su estrategia de ser alocado, arrebatado, muy pop, yo creo que Trump entiende perfectamente no que China va a pasar a Estados Unidos, sino que China ya pasó Sí, a claro. Estados Unidos. Entonces él entiende perfectamente que tiene que adaptarse a ser el segundo, pero que parezca que es el primero por 10 años más. Y esa es su jugada. Y a los chinos no les importa porque los chinos no viven de la publicidad. Claro. Los chinos están pensando no en un imperio como el que duró Estados Unidos de 70 años, sino que están pensando en un imperio, lo dicen explícitamente, no estoy inventando, lo dicen explícitamente en sus reuniones anuales del Partido Comunista. Ellos están pensando en un imperio que dure lo que duró el Imperio Romano, Sí. que para ellos no son 500, 700 años, sino que se refiere al Imperio Romano desde el siglo V a.C. hasta ahora. Eso para ellos es el Imperio Romano. O sea, están hablando de 2500 años. Sí, sí, sí. O sea, Entonces, esa es su visión y esa visión es la que están proyectando en el fondo. Y Estados Unidos está reaccionando como puede en medio de la confusión, de la crisis interna, de los problemas inflacionarios, en fin, de un conjunto de elementos que además han exportado al mundo gran parte de los problemas que se están viviendo en la actualidad. Y bueno, y esta guerra de proxies que estamos viviendo, que los proxies son estos países o actores que van a la guerra en vez de las grandes potencias. ¿Ya? Esta Claro. guerra de proxies sencillamente es una manifestación más de este no hacerse cargo de la realidad total del asunto. vamos a ver qué pasa después de que asuma. La compra de Groenlandia debe ser una de las locuras más grandes que yo haya visto y que, como bien señalas, digamos, es un tipo al que no teme parecer tonto. Y yo tengo la sensación de que lo hace también como para sondear el mercado. A ver, si voy a indultar a gente que estuvo en el intento de toma del Capitolio y la reacción lo deja contento, lo hace. Si tengo que ponerle sanciones a China, las anuncio, y si el público estadounidense lo respalda, lo hace. Yo creo que gran parte de estas baladronadas que hacen son una manera de sondear a su propia opinión pública. Si lo de Groenlandia lo dijo la vez pasada. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero además, Estados Unidos no puede comprar Groenlandia. Así es. El reino No de tienen la Dinamarca ya dijo que no está en venta la isla. No, y no les alcanza la plata. Y ese país no necesita plata. Claro, Es bastante más rico que Estados Unidos. Entonces, no Ya. hay forma. Pasemos al tema nacional que nos convoca esta semana y que es este patinazo absolutamente inexplicable que se ha dado en el gobierno con el anuncio de la compra de la Casa Salvador Allende, la celebración de un contrato, algo que está expresamente prohibido por la ley chilena, y esto de que, bueno, yo no recibí ni un peso y no fue bien llevado, que es una excusa malísima, porque la ley no dice que debe pagarse la casa, que con la celebración del contrato ya está en la ilegalidad. Mira, este es el momento para citar a Suspiro. Juan Pablo Hermosilla, ¿Ya? que A en la ver. entrevista que dio hace poco, comentaba que varios errores del gobierno tenían que ver con no consultarle a Al abogado. abogados importantes, ¿ya? Como a él, porque ponía el ejemplo que muchos gobiernos de todo signo político le habían hecho preguntas jurídicas. Claro. Y lo peor de todo es que tiene razón. Partamos por el principio. Es cierto. Partamos por el principio. Tiene razón. O sea, evidentemente, mira, más allá de si fue un error jurídico o no, lo que quiero decir es,
lo primero que tú tienes que hacer en cualquier decisión que involucre a ministros, a presidente, es involucrar a un abogado responsable de los consejos que te vaya a dar en el caso. Tú necesitas un abogado que sea experto en muchas cosas. Pasó para el caso Monsalve, que se cometieron errores que generaron después problemas Caso y que indulto. introdujeron una crisis que era perfectamente externa, porque evidentemente el potencial delito del señor Monsalve es personal Sí. y no era transferible al gobierno, salvo con lo que el gobierno hizo. Entonces, esa problemática de no estar informado adecuadamente con los expertos adecuados para poder tomar las decisiones es un problema constante. En segundo lugar, la evaluación política. La evaluación política, más allá de que hubiese sido legal, perfectamente legal, era inviable. Yo Claro. resumo uno de los elementos que en toda la historia ha sido disruptivo en todas las sociedades, que se resume en el llamado antropológicamente dinero en lugar sagrado. Cuando hay dinero en lugar sagrado, o el lugar deja de ser sagrado, o aquellas personas que llevaron el dinero a un lugar sagrado serán expulsadas de la comunidad. Ya. Los mercaderes del templo. Los mercaderes del templo. Los mercaderes del templo. Siempre la Biblia viene a nuestro rescate, ¿no? Claro. Evidentemente, los mercaderes del templo. Cosa que enfureció a Jesús. Y ojo, fue la causa que adujo, la misma causa que adujo Lutero para la Reforma Protestante, que había ido a Roma y había visto Sí, po. que había una feria en la puerta, digamos. Claro, una feria de absoluciones a bajo precio. Ah, exactamente. Entonces, todo ese escenario Sí. iba a explotar sí o sí, Sí. ya fuera por los errores legales, que están por lo todavía en discusión y hay una serie de... Más o menos ya hay cierto consenso de que hubo errores legales, pero en todo caso hay discusión. Claro. Pero lo que no hay discusión es que evidentemente se puso en una situación inviable, complejísima, incluso haciendo jugarse el peso, lo dijeron del Partido Socialista, del apellido Allende y el significado histórico de Allende dentro de la izquierda, y con dos autoridades eventualmente impugnables por la celebración de un contrato que ya finalmente se devolvió, pero se había firmado, el contrato estaba firmado. Entonces, todo un descalabro, y que tiene que ver con una cosa muy simple, que es no solo la política es el qué, sino que es el cómo. Claro. Y no solo la política tiene un cómo, sino que además existe una cosa que se llama un derecho particular, se llama derecho administrativo, Claro. que regula las acciones dentro del Estado, que es muy complejo, que en Chile es muy exigente, felizmente, ¿ya? Digámoslo como es, o sea, efectivamente hay mucha exigencia de cumplimiento, que muchas veces no se cumpla y que haya que hacer toda clase de mecanismos, por supuesto, pero se exige bastante el Pero es cumplimiento de ese derecho administrativo, que es muy importante. A ver, desde el caso de indultos para adelante, el gobierno necesita un par de abogados de derecho administrativo. Y te digo más, hasta donde entiendo, Luis Cordero es un experto en derecho administrativo. Y por eso fue que cuando llegó en medio del vendaval y huracán de los insultos, lo primero que dijo es: veamos los papeles, como decimos los abogados. Porque como Sí. es el tipo que sabe derecho administrativo, es el que puede enmendar varias cosas. Y yo tengo la sensación de que cuando él sale diciendo se va a hacer todo de acuerdo a reglamento, digamos, como se establece, como debería, y después sale la ministra de Bienes Nacionales, que interrumpió sus vacaciones para decir no vamos a comprar la casa, lo que está en la segunda página es: Luis Cordero miró esto y dijo: inaceptable, incomprensible cómo alguien comete este error, pero yo no voy a asumir esto, que venga la ministra de Bienes Nacionales. Exacto. A ver, mira,
es que acabas de decir una cosa que es bien importante, por lo de Luis Cordero es un caso que yo ejemplificaría como el gran cirujano que es ascendido a director del hospital. Ujú. Con lo cual, tú perdiste al gran cirujano. Claro. Puedes haber ganado un gran director de hospital o puedes haber ganado un mediano director de hospital, o te puede ocurrir que al ascenderlo lo llevaste, como dice la ley de Murphy, a su máxima Claro. ineficacia. Claro. Uno asciende hasta su nivel Ahora, de ineficiencia. El Luis Cordero ha demostrado ser un buen jugador en todos los puestos que lo han puesto. Pero es evidente que no puede sostener solo todas las dimensiones de las que estamos hablando. Juega bien en todos los puestos, pero No no puede puede. ser todo el equipo. ¿No? Exacto. No puede ser. O sea, varias veces fue él el vocero. Varias veces. Sí. Y ahora se le habría echado de menos en esa labor. Pero ahora está básicamente montando el nuevo Ministerio de Seguridad, viendo quizás que ya sabemos que Monsalve era un jugador de muy poca estrategia y de mucha operación política. ¿Ya? Probablemente está teniendo que reorganizar mucho, un trabajo gigante, ¿ya? Y además tiene que estar preocupado de cada vez que aparece un tema jurídico, aparece como una especie de abogado del gobierno cuando en realidad le toca salir al litigio posterior, no al inicio, no a la toma de decisión. Entonces es imposible esperar que ese jugador te resuelva todos los problemas. Sí, evidente. Ahora, estoy leyendo acá en la tercera de que hay, Chile Vamos dice, retrocede en ofensiva contra Allende y congela requerimiento al TC, lo cual, o sea, teniendo además al contrincante en la esquina con la ceja rota y con la posibilidad de seguir dando ahí, me parece indicador de que alguna transaca se viene de por medio, o es solamente yo soy muy mal pensado. A ver, mira, yo tengo la impresión de que el problema de la derecha, Uh-huh. ¿ya? Uno podría decir incluso centro derecha solo por sus vecinos, pero de la derecha, es que tienen una crisis existencial que le pasó acá en España un tiempo al Partido Popular con respecto a la ultraderecha, ¿no? A Vox. Pero la crisis existencial es constante en la derecha chilena. Sí. No saben qué hacer. Cada vez que grita el Partido Republicano, no importa si saca pocos votos, no importa nada, lo primero que hacen es replicar el grito. Y al día siguiente dicen, no, en realidad no. ¿Ya? Vamos, pero no desdicen el grito, sino que dicen, vamos a tomar un tiempo. Entonces, con toda razón, al no marcar nunca una posición, ¿ya? La ultraderecha gana posición. Han gestionado horriblemente su posición de jamón de sándwich. Entonces, está muy, muy complicado en circunstancias que el grueso de la población, no la gente de... A ver, mira, ¿sabes cuál es el problema? La derecha vive del comentario de la gente de derecha. Sí. Entonces, no se preocupan de ver la masividad de los votos, que los tienen hoy día. Uh-huh. Lo que están preocupados es lo que le dicen en la cena. Cuando alguien altisonante le dice, y ustedes son unos cobardes, no defienden nuestras posiciones, y qué sé yo. Y son los que pueden ganar las elecciones, porque Kast no puede ganar las elecciones. ¿Ya? Y a esa persona le encantaría que gane, entonces, si no es Kast, la derecha, ¿ya? Y no que gane la izquierda. Pero los van a retar en la cena y les importa. Les van a decir, ¿Ya? ustedes Es un problema, no son es la enfermedad. los verdaderos depositarios de los principios de la derecha. Y ahí como que les entra el pudor. Es que, claro, es que es como esta típica enfermedad de ciertas élites de que lo único que les importa es el capital social. A propósito de las crisis en educación en Chile, incluso de los colegios más caros, ¿ya? Estamos viendo una cosa muy simple, un país que se organiza en torno al capital social de las personas y no a las capacidades, incluso competitivas de mercado, ni nada por el estilo. Y por tanto, lo que diga el otro en una cena
es decisivo y te deja 5 días en depresión. No, ya. Claro. Así no se hace política. Sí, claro, sí, sí. Sí, ahora, bueno, estoy viendo en la nota de la tercera que al parecer se trata de eso, digamos, de cuál es la viabilidad de esto, porque al parecer con Maya Fernández el artículo no es aplicable, y con la senadora Isabel Allende el asunto es que al no haberse concretado el pago, si se llega al TC ella podría tener una defensa bastante sólida. Pero lo que hay aquí es nuevamente la indecisión entre una ultraderecha, los republicanos que dicen hay que ir por sus cabezas ante el TC. La gran ironía es que lo diga el jefe de la bancada republicana cuando Mauricio Ojeda está en prisión preventiva y fue con cupo republicano, sí, y está preso por fraude, acusado de robarse plata básicamente con unos amigos. Una gran ironía en todo caso. Pero sí hay una inconsistencia original. O sea, es que antes de que terminemos el comentario, están saliendo la noticia ya en todas las agencias internacionales que el Pepe Mujica ha dicho que su cáncer se expandió y que dice, hasta acá llegué, me estoy muriendo. Es la muerte de un tótem de la política latinoamericana y él lo había dicho hasta hace muy poco, así yo ya voy de salida, de retirada, dijo, aludiendo al carnaval uruguayo cuando las murgas se van, entonando la retirada. Pero me parece que deja huérfanos a varios, incluyendo al presidente Gabriel Boric. Yo creo que sí, yo creo que es de los políticos de gran fuste, es de lo poco que estaba quedando vivo. A ver, no nos engañemos, en este momento, sin Lula, la izquierda brasileña no tendría ninguna posibilidad, claro, de nada. Lula con mucha dificultad, a su edad, después de estar preso, ya logró ser presidente, una cosa insólita. Y Pepe Mujica, con su sabiduría, su comprensión extraordinaria de la política, un artista, su comprensión de las debilidades, las posibilidades históricas de cada momento, creo que efectivamente nos marca una huella fundamental y desgraciadamente la distancia del resto de los líderes políticos en general respecto a las capacidades y la ética de Pepe Mujica va a ser una brecha que todo indica que será difícil de superar. Sí.